Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de la Justicia. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio al doctor Roberto Montoya González. Nos visita desde Nuevo León. Doctor, bienvenido a este espacio. Hola Dulce, no, pues primero que nada, pues muy agradecido y muy complacido de poder participar en este programa, que estamos aquí encantados de poder participar. A nombre del Poder Judicial lo recibimos con gusto en este canal. Y bueno, pues para dar inicio con este programa, el día de hoy queremos comentarles que estaremos hablando sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y qué mejor que contar con la visita de un experto. Y para ello me permito comentarles y compartirles un poco de su amplia experiencia. El doctor es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, además también con una maestría y doctorado con mención honorífica magna cum laude en métodos alternos de solución de conflictos. Sin embargo, tiene también ya una amplia trayectoria en este tema. Actualmente se desempeña como subcomisionado jurídico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Nuevo León, sin duda un espacio donde seguramente también tiene que ver mucho con la conciliación y todos estos temas que estaremos dialogando. Ha sido director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en el Poder Judicial de Tamaulipas y bueno, también es mediador certificado en el estado de Tamaulipas y Nuevo León. Y uno de estos espacios más importantes es que también fungió como secretario técnico en el Consejo Nacional de Certificación de Facilitadores Penales con sede judicial en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, como la conocemos como la CONATRIP. Y bueno, pues para dar inicio, un gusto recibirlo nuevamente, doctor. Y para irnos ya de lleno con este programa, nos gustaría que nos pudiera compartir cómo es desde su perspectiva, cómo definiría los MASC y cuál es su objetivo principal en el sistema de justicia actual, doctor. Bueno, los métodos alternos de solución de controversias no es otra cosa más que una forma distinta de poder resolver los conflictos. Obviamente sin la intervención de un juez. Aquí la intervención pues es de un mediador, un conciliador, o como se denomina hoy en día en la nueva Ley General de Métodos Alternos, como el facilitador. Entonces es una forma distinta de poder resolver los conflictos. Y en cuanto al objetivo principal que tienen estos métodos alternos, pues bueno, se ha considerado que estos métodos alternos fueron implementados o fueron adoptados en los poderes judiciales para poder desahogar la carga de trabajo que padecen los tribunales, pero esto no es así. El principal objetivo es facilitar y ampliar el acceso a la justicia. ¿Para quién? Pues para los justiciables, para la sociedad. Se crea en un primer momento para poder beneficiar a la gente, no a las instituciones. Sí trae beneficios que son consecuencia de, ¿verdad? Como ya lo comentábamos, ¿verdad? Que ahora sí, si facilitamos y ampliamos el acceso a la justicia, pues trae otros beneficios como ya desahogan la carga de trabajo que padecen los tribunales, permite resolver conflictos pues más rápido, un menor costo, en pocas palabras, permite elevar la eficiencia y la eficacia de un poder judicial. Doctor, y seguramente para quienes nos ven desde casa, sabemos que nos ven abogados, pero también nos ve ciudadanía y muchas veces nos hablan sobre términos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, pero nos podría comentar específicamente, pues, ¿cuál es la diferencia fundamental entre cada una de estos términos? Sí, claro, bueno, pues los tres métodos que estás comentando, mediación, conciliación y arbitraje, pues son tres mecanismos alternativos totalmente diferentes, que son, uno, el arbitraje tenemos que es un mecanismo adversarial, es decir, pues hay un ganador y un perdedor, que al final, pues quien va a decidir cómo se soluciona, pues es un árbitro, ¿verdad? Y que al final, pues emite un laudo. Y en cuanto a la mediación, pues es una forma o es un método alterno en la que dos personas que tienen un conflicto facilitados o ayudadas por una tercera persona que se denomina mediador. Este mediador no tiene la capacidad o las facultades de poder emitir alternativas de solución al conflicto. En cambio, en la conciliación, en las mismas partes que tienen un conflicto y que son auxiliadas por esta tercera persona, que es un conciliador, pues este conciliador sí tiene las facultades para poder emitir alternativas de solución al conflicto, opiniones en base a su experiencia, por ejemplo.
Y en este sentido sabemos que pueden existir muchos conflictos pues civiles, familiares, laborales, penales. ¿En cuál de estas áreas considera que son más efectivos los medios alternativos de solución de controversias? En todas permite resolver el mayor número de asuntos en el menor tiempo posible y sobre todo a un bajo costo. Hablando, por ejemplo, para beneficios de un poder judicial, te comento, hace algunos años, me recuerdo cuando estaba en Tamaulipas, hicimos ahí un estudio en el 2014 para ser exactos. En ese entonces al Poder Judicial le costaba resolver un asunto a través del juicio, desde que se presenta la demanda hasta la sentencia, era 16,500 pesos en promedio un asunto. Y resolver un asunto a través de un procedimiento de mediación, es decir, desde que se firma la solicitud hasta que se llega a un acuerdo, en ese entonces le costaba al tribunal 5,000 pesos. Entonces estamos hablando que es una gran diferencia en cuanto a costos. Si nosotros analizamos esos dos elementos que mencioné, la eficiencia y la eficacia aplicada a un poder judicial, pues encontramos que la eficiencia pues tiene una connotación claramente económica: economizar tiempo, economizar dinero y atender muchos asuntos. Y si nos volteamos a ver al lado de la eficacia, pues ok, sí resolviste muchos asuntos a un bajo costo, pero de esos asuntos que tú resolviste, ¿cuántos se cumplieron de manera voluntaria los acuerdos? Porque nada me sirve resolver 1,000 asuntos si se incumplen el 80% o el 90%. Entonces, y te comento, esos estudios de ese entonces, solamente el 1.7% se incumplían en cuanto a los acuerdos. Entonces, estamos hablando de que es un índice muy elevado en cuanto a la eficiencia y a la eficacia. Y además, el término de la eficacia pues va mucho más allá de la calidad o del cumplimiento o incumplimiento de los convenios, sino que también se tiene que tomar en cuenta si la solución empleada o el método que se está utilizando impacta de raíz el conflicto, se resuelve de raíz el conflicto. Ahora, si nosotros volteamos a ver el artículo 17, párrafo 3, que en materia de resolución de fondo del conflicto, pues es algo que se tiene que ponderar, se tiene que privilegiar la solución de fondo. Entonces, cuando hablamos de la eficacia, pues tenemos que tomar en cuenta la calidad del acuerdo, tenemos que tomar en cuenta si la forma impacta de raíz el conflicto, y un tercer elemento es la percepción que la sociedad pueda tener en base al proceso que tú estás utilizando. Es decir, cómo percibe la sociedad la forma que tú utilizas como Estado para resolver los conflictos. Si utilizas la fuerza pública para resolverlos o utilizas la voluntariedad de las partes. Por ahí dicen que no hay justicia más pura que la que proviene de las propias partes. Sí, correctísimo, doctor. Y en este sentido, ¿nos podría compartir en su experiencia alguno de los casos que usted haya resuelto para que también la gente sepa cómo acercarse, cómo es este procedimiento, ¿no? Ya sabemos los conceptos. ¿Algún ejemplo a lo mejor que se haya podido resolver? Pues no, la verdad que innumerables casos de materia familiar, desde para poder fijar las reglas de convivencia, las pensiones alimenticias, en materia mercantil, por ejemplo, adeudos. Me tocó asuntos muy que todavía los traigo en mente por la complejidad de hermanos. Recuerdo que hermanos ya grandes de edad que no se podían poner de acuerdo por adeudos, o por ejemplo en cuestiones de sucesiones testamentarias, que fallece alguno de los papás y no se pueden poner de acuerdo. Entonces, pues la mediación, la conciliación son métodos que permite, como lo comenté, no solamente resolver el conflicto, sino resolverlo de raíz, porque por ahí dicen que ni el mejor juez ni la mejor sentencia puede resolver de fondo, de raíz, el conflicto. Y por eso que también se dice que a través de una sentencia pues solamente se resuelve la situación jurídica. En cambio, a través de un procedimiento de mediación exitoso, donde tenemos un convenio emanado de la autonomía, de la voluntad de las partes,
pues es una solución ad hoc, es una solución es como un traje hecho a la medida, vaya. En la que se privilegia mucho el diálogo Así es. de las partes. Doctor, ¿de qué manera, ya mencionamos que pues los mecanismos surgen a partir de generar pues beneficios para los justiciables en cuanto a tiempo, economía, etcétera, pero también nos gustaría que nos comentara cómo es que estos mecanismos pues ayudan a la descongestión a los sistemas judiciales? Sí, pues lo comentábamos, ¿no? Son procedimientos muy eficientes, permite resolver muy rápido, y te hablo en términos reales. Y te lo digo de cuando estaba, porque pues es en el ámbito que me desempeñé durante casi 12 años en el Poder Judicial de Tamaulipas. En ese entonces, en promedio, un asunto se resolvía en 7 días. Entonces, Rapidísimo. en comparación con un juicio, pues yo creo que más bien no hay punto de comparación. No, un juicio te puede llevar meses, Meses o incluso años. años. Ha habido asuntos en los que ni siquiera las personas terminan de ver cuál fue la sentencia. ¿Por qué? Pues llegan, tú sabes, el camino a la justicia a veces es muy largo y se pueden atravesar desde enfermedades, y que puedes llegar a no ver la luz, como dicen. Oiga, doctor, ¿y por qué es que se dice que en los mecanismos alternativos de solución de controversias las partes son las protagonistas de esta solución? Ok, bueno, mira, ahorita comentamos las diferencias entre mediación, conciliación, arbitraje. Y voy a retomar el arbitraje. El arbitraje es un método alterno adversarial. ¿Por qué? Porque al final, pues, se emite un laudo que es equiparable o es un equivalente jurisdiccional a una sentencia, en el que pues, va a haber un ganador y va a haber un perdedor. En cambio, en un convenio que emana de un procedimiento de mediación o de conciliación, es producto de la autonomía de la voluntad de las partes. Tan es así, lo comentaba, es un gran porcentaje de cumplimiento voluntario. Yo estoy casi seguro, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo hoy en día que me desempeño en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico Nuevo León, el 100% de los convenios emanados de un proceso de conciliación se han cumplido. El 100%. En comparación, por ejemplo, con las sentencias. La sentencia solamente es un peldaño más porque todavía sigue la parte de ejecución de esa sentencia. Sí. Entonces, sería interesante nada más ver qué porcentaje recurren a la ejecución forzosa de esa sentencia o qué porcentaje se cumple de manera voluntaria una sentencia emitida por un juez. Yo te aseguro que son porcentajes muy elevados, muy elevados, que tienen que recurrir a la ejecución o solicitar la ejecución de esa sentencia y no se cumplen voluntariamente. Y ahora nos gustaría saber y conocer un poquito acerca de qué casos o qué conflictos no podrían pues someterse o resolverse a través de estos mecanismos y claro, si nos pudiera mencionar algún ejemplo, ¿no? A lo mejor temas más delicados. Sí, ¿no? por mencionar un ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, es que yo voy a ir al centro o al Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial para que me divorcien, por ejemplo. Entonces, es importante destacar que la única persona que puede decretar la disolución del vínculo matrimonial pues es un juez. Un mediador no puede hacerlo, ¿verdad? ¿Qué sí podemos hacer dentro de un divorcio? Pues todo lo que es accesorio, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando hay hijos menores de edad, pues establecer cómo se va a otorgar una pensión alimenticia, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, reglas de convivencia, etcétera. O, por ejemplo, el derecho de recibir alimentos, que digan, bueno, o que diga la mamá, que ella tiene la custodia, no, yo no quiero que mi hijo le des su pensión alimenticia. No es un derecho al que pueda renunciar, sino que es un derecho que está protegido, ¿verdad? Entonces, eso no es mediable, ¿verdad? Por ahí es ahorita lo que se me ocurre. Y fíjense que tras bambalinas, retomando un poquito acerca del papel y la relevancia de los mediadores, doctor,
tras bambalinas comentábamos acerca de, bueno, cómo es la vida o cómo se desempeña un mediador, un facilitador, y justamente nos lleva a preguntarnos cuál es este perfil y con qué habilidades, herramientas, pues clave debería contar un facilitador, un árbitro y un mediador. Bueno, en cuanto al perfil, el ejercicio de los métodos alternos es una rama multidisciplinaria, pero también es interdisciplinaria. Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque intervenimos en diversas ciencias del conocimiento, en materia civil, en materia penal, escolar, comunitario, familiar, pero también la puede ejercer el abogado, el psicólogo, el trabajador social, el ingeniero, el matemático, etc. Entonces, por eso decimos que es multidisciplinario en cuanto al perfil. Pero cuando tú empiezas a ejercer ya como facilitador, como mediador, y empiezas a tener esa necesidad de adquirir ciertos conocimientos o herramientas, por llamarlas así. Por ejemplo, yo, licenciado en Derecho, cuando me empiezo a ejercer, pues me doy cuenta que requiero ciertas habilidades o ciertos conocimientos de la psicología. Pero el que es psicólogo y que está empezando a ejercer como mediador o facilitador, dice, pues yo necesito aprender nociones mínimas del derecho, sí, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Que en cuanto en el perfil y las competencias, las habilidades, es como echar en una licuadora, así todo el abogado, el psicólogo, y lo licuamos y ahí sale, ¿verdad? Hasta el trabajador social, Hasta ¿no? el Que tiene que social. tener conocimiento de todo, ¿no? Así es. Y cuando vas tú guiándote ya hacia una materia o especializándote en cierta materia, pues te das cuenta que tienes que ir aprendiendo nuevas, o al menos nociones básicas. Por ejemplo, cuando tú intervienes, en mi caso, en materia penal, y luego después con justicia para adolescentes, y luego después con adolescentes que están privados de la libertad, pues te das cuenta que ocupas de inicio por ciertas ramas de la psicología, y luego pues de la tanatología, de la psicología criminal, la antropología, tienes que saber el porqué de las conductas. Entonces pues te va llevando, ¿no? te va llevando el ejercicio, y hay algo pues yo digo muy bonito, ¿no? Que es la especialización en tu rama. Muchos ya empiezan a agarrar esa rama por la materia civil y mercantil, la familiar, la materia penal. Entonces, pues es algo que vamos hacia allá. Es una de las tendencias, es la especialización. Y yo creo que algo también bien importantísimo es justamente lo que acaba de hacer usted, ¿no? La facilidad de poder dialogar, pero también de expresarse para que la otra parte entienda, ¿no? Porque quiero pensar que cuando hay un conflicto que las personas llegan a estos espacios, pues a lo mejor no siempre llegan del buen ánimo, ¿no? Contar con incluso ese tacto para poder, pues de alguna forma mediar, ¿no? El carácter y ver realmente cuál es el conflicto, ¿no? Sí, definitivamente, dentro de las habilidades que todo mediador debe tener, por ejemplo, el saber escuchar de manera activa. No podemos estar, supongamos ahorita que tú eres una de las personas que yo estoy atendiendo y tú me empiezas a contar o a narrar los hechos por el cual estás aquí, y yo me empiezo a ver aquí en mi teléfono, ¿no? Empiezo aquí en el teléfono, sí, te digo, sí, sígueme platicando, te estoy escuchando. No. Escuchar también es un arte, ¿no? Sí, Pues claro. hay que adoptar una postura adecuada, ver a los ojos, el poder parafrasear para poder no solamente entender el mensaje, sino hacerte sentir a ti que estás siendo escuchada, y que me interesa el tema. Y generar, yo creo que incluso hasta esa confianza, ¿no? Así es. Yo creo que cuando empiezas a escuchar activamente, empiezas a generar esa confianza. Y cuando empiezas a generar confianza, pues empiezas a generar empatía también. Y cuando hay confianza, hay empatía, pues los acuerdos suelen llegar. Importantísimo lo que nos acaba de compartir, doctor. Y bueno, regresando un poquito a este tema, ¿qué se entiende por un acuerdo arbitral en el contexto de la materia del arbitraje, que es en el que actualmente se desempeña? Sí, dentro del mundo del arbitraje podemos
ingresar o iniciar el arbitraje, obviamente manifestando la voluntad para poder participar en él. Y hay dos maneras, una antes de que surja el conflicto y una después de que ya está el conflicto. Antes de que inicie o exista el conflicto, las partes pueden firmar una cláusula arbitral o una cláusula compromisoria, que es como se denomina, en el que ahí se estipula que en caso de que surgiera algún conflicto presente o futuro relacionado con la modificación o interpretación, ejecución de un contrato, las partes se sujetan o acuerdan resolver su conflicto a través del arbitraje. Entonces, ahí es antes de que surja el conflicto. Pero si supongamos que ya el conflicto es latente, ya está el conflicto ahí, y dicen las partes, no hay una cláusula compromisoria o una cláusula arbitral, entonces dicen las partes, oye, ¿cómo ves? Lo resolvemos mejor a través de un arbitraje. ¿Cómo ves? Bueno, me parece bien, entonces renunciamos a la jurisdicción y lo resolvemos a través de un arbitraje y se firma un acuerdo de arbitraje, donde las partes acuerdan voluntariamente someter su diferencia a un ya sea un árbitro o tres, de acuerdo al reglamento que se sujeta. Ok, y en este sentido, ¿qué es un laudo arbitral y qué efectos jurídicos va a producir? Bueno, tiene los mismos efectos que una sentencia emitida por un juez, ¿sí? Okay. Y el laudo, pues, es la resolución final que emite el árbitro. Si nosotros hacemos la comparativa entre un juicio y el arbitraje, porque al final de cuentas, pues, el arbitraje es un juicio arbitral. Y entonces, el árbitro, que hace las veces como si fuera un juez, y que el juez emite una sentencia, bueno, pues el árbitro emite un laudo, ¿verdad? Y que tiene los efectos o categoría de cosa juzgada. Importante. Y justamente sobre esto nos gustaría saber, pues, cómo es que influyen o qué importancia tienen los tratados internacionales en la regulación del arbitraje en México. Claro, y sobre todo hoy en día por la globalización, y que no es propia de la época, sino que ha existido por siempre. Por ejemplo, tenemos el tratado de la Convención de Nueva York del 57, que es relacionado con la ejecución y elevación de los laudos internacionales. Es decir, cuando dos empresas que se encuentran geográficamente distantes, supongamos que una persona que está en Panamá y otra en México, entonces, pero existe relación comercial, entonces puedan sujetarse, y sobre todo que esos procedimientos que están utilizando tengan seguridad jurídica, que les dé seguridad jurídica de que cuando se obtenga una resolución, pues pueda ser ejecutable tanto en Panamá, por decirlo así, como en México. Y desde su perspectiva, doctor, ¿nos podría mencionar cuáles son las posibles limitaciones? Ya hablamos mucho acerca de los beneficios, ¿no? Tanto de los mecanismos alternativos, así como también dentro del arbitraje, pero ¿cuáles son las posibles limitaciones o desventajas que puede presentar el arbitraje? Bueno, yo creo que la principal desventaja es el desconocimiento. Hoy en día, no solamente por la sociedad o por el justiciable, por llamarlo así, sino por el foro litigante. Muchos no lo conocemos, entonces tenemos esa tendencia a rechazar lo desconocido. Luego. Así es, pero en muchos aspectos yo considero que el arbitraje es parte, yo creo que es el futuro también del derecho. El poder tener acceso a un juicio que es más rápido, menos costoso, y sobre todo que tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia. Entonces, es cuestión de poder de conocerlo. Yo creo que esa es la principal limitante que tenemos, es el desconocimiento. Y es que, como mencionó, siempre lo desconocido pues, nos aparta un poco, ¿no? En lugar de ir conociendo cómo lo podemos utilizar. Y pues nos sale, yo creo que una tendencia natural de nosotros los seres humanos es que cuando nos mueven o nos sacan de nuestra zona de confort, pues nos genera pavor, terror. Recuerdo cuando lo inició el nuevo sistema de justicia penal, pues muchos de que no, inclusive muchos teníamos, yo no, pero muchos sí tenían esa esperanza
a que regresar al sistema anterior. Entonces, bien dicen, renovar o morir, porque si no te actualizas, ahí te quedas. Entonces, yo creo que hay que atrevernos a conocerlos. Y los que conocen, ya todos hablando en general de todos estos métodos alternos, los que lo conocen, pues no basta solamente con conocerlo, sino que también hay que utilizarlo. Y además de utilizarlo, hay que difundirlo. Claro, doctor, muchísimas gracias por estar en este programa y ya para ir cerrando un poquito, hay una pregunta que quisimos dejar para el final y es que dentro de toda su amplia experiencia y trayectoria, ¿nos podría compartir algún caso o alguno de los casos más complejos que ha mediado y cómo es que logró que las partes llegaran a un acuerdo? Bueno, Igualmente son muchísimos. Sí, son muchos casos, pero sí recuerdo mucho, precisamente ahorita comentaba algo, dos hermanos, ya grandes de edad, tenían una disputa precisamente por una herencia en la que ya tenían muchísimos años que ni siquiera se dirigían la palabra, precisamente por eso, ya habían llegado agresiones, la familia totalmente dividida. Entonces, a raíz de este mecanismo, lograron ellos poder dialogar. Recuerdo que durante el proceso, uno de ellos llevó fotografías de ellos cuando estaban niños, de sus papás. Entonces, no solamente se pudieron poner de acuerdo, sino que además lograron sanar su relación como hermanos, ¿verdad? Que pues yo creo que siempre, toda la vida, van a ser hermanos. Entonces yo creo que es uno de los asuntos que sí me dejó marcado y que siempre lo recuerdo por el impacto. Yo creo que para todo mediador, ¿no? Se alegra cada vez que las partes llegan a acuerdos a través de sus propias palabras y no la que les impone un tercero. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes como un mediador o facilitador que más allá de resolver conflictos, bueno, pues también ayudan, como menciono, a recuperar lazos emocionales, familiares, ¿no? A solucionar conflictos pues tan importantes como este. Sí, porque es parte de la cultura de paz. Cada vez, yo creo que todo poder judicial, más allá de impartir justicia, yo creo que un poder judicial debe de impartir paz. Así de simple. Y más allá de paz, es felicidad. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga algún mensaje para la audiencia que nos está viendo en estos momentos. No, pues nada más, Dulce, pues muy agradecido contigo y sobre todo también con la magistrada presidenta por la invitación, por la magistrada Fanny, por esta invitación aquí al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Siempre muy complacido, muy contento de poder estar y compartir con ustedes. Doctor, un gusto tenerlo en el programa Voces de la Justicia. El día de hoy escuchamos precisamente una voz de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Gracias por estar en este programa y sobre todo por concluirlo de una forma espectacular con la frase que dijo que más allá de que un poder judicial imparta no solo justicia, el hecho de que pueda impartir paz. Para el Poder Judicial es un gusto haberlo recibido y para quienes nos ven y nos escuchan, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales, a través de la plataforma de Spotify, YouTube, Facebook. Ahí nos pueden encontrar y en el próximo programa estaremos hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No se lo pierdan. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro próximo capítulo.